Meditamos esta mañana sobre la enseñanza del Cristo y el ayuno. El Cristo y el ayuno. En Mateo 9, 14 al 17, leemos la palabra del Señor, traemos esta meditación en el Evangelio de Mateo desde hace varios días y estamos viendo y meditando en las enseñanzas de nuestro Señor Jesús y creciendo en el conocimiento de la doctrina del Cristo. Amén. Esta es la doctrina del Cristo, que también se fue complementada más adelante con la doctrina de los apóstoles. Amén, amados. Todo revelado por el Señor, pero aquí es el mismo Señor el que nos está hablando. Me dicen amén cuando tengan la cita. Amén. Mateo 9, 14 al 17. Leemos juntos la palabra del Señor que dice así. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con él? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la ruptura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Amén. Hasta ahí la lectura. Oramos al Señor para pedir su guía en esta meditación. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos tu nombre y damos toda honra y gloria a ti, por Jesús el Cristo, nuestro Señor y Redentor, por cuyos méritos únicos, preciosos, incomparables, Señor, eternos, inefables. Ahora, Señor, tenemos el privilegio, Señor, tenemos de parte de ti la bendición de estar en el mismo lugar de tu presencia, de tener comunión contigo, Señor, de tener paz contigo y de tener el gozo de tu salvación en nuestras almas. Bendito sea Dios. Gracias por amarnos y por salvarnos de una manera invencible, Señor, y solo según el afecto puro de tu voluntad. Bendito Señor, mientras meditamos en tu palabra, por favor ministranos de principio a fin. Bendito Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento, danos sabiduría, danos revelación en el conocimiento de nuestro Señor y Cristo Jesús. Enséñanos, háblanos al corazón, toma el control de palabras y pensamientos y por favor revélanos en todo momento a Jesús como Cristo, que su palabra, su enseñanza, Señor, quede firme en nuestros corazones y que la vivamos, Señor, cada día de nuestra vida hasta que tú vengas o hasta que tú nos des la vida, Señor. Gracias por Jesús el Cristo, lo agradecemos. Amén. Pueden permanecer en pie, amados, para ser solidarios conmigo, decía. Ya veo que no son solidarios. Pero bien, ¿cómo así ya siéntense? Bien, amados, llegamos a este punto en el que hay un tema que es muy mal interpretado religiosamente en nuestros tiempos. Amén. Y no solo en nuestros tiempos, sino que ha sido mal interpretado, hermanos, ha sido mal interpretado el tema del ayuno desde siempre. Amén. Cuando digo desde siempre es desde que hay conocimiento de Dios y desde que las personas de alguna manera tomaron o entendieron esta práctica de manera equivocada. Amén. Aquí al Señor le hacen una pregunta, y esta pregunta viene de aquellos que se consideran que están en una condición mejor que el prójimo. Amén, amados. Si usted recuerda en la última meditación que tuvimos en cuanto al llamamiento de Mateo, la gente siempre está pendiente de lo que los otros hacen. Amén. Pero siempre que tiene que ver con la obra de Dios, y eso debemos nosotros tenerlo claro. No se extrañe usted de que la gente esté pendiente de lo que usted y yo hacemos. Amén. De lo que se hace en la congregación, de lo que se dice, de todo van a estar pendientes. Y van a estar queriendo señalar y queriendo
contrastar sus criterios y sus conceptos religiosos con lo que usted y yo creemos y hacemos. Amén. Al Señor, mire en el versículo 11 de este mismo capítulo 9, cuando el Señor, después de llamar a Mateo era un publicano, un recolector de impuestos, va e invita a toda la chusma de él, digo, a todos sus amigos, ¿verdad? Todos sus conocidos, todos sus compañeros, ¿cómo se llama? Publicanos, ¿verdad? Recolectores de impuestos. Mire, ese hombre, y lo tomamos de ejemplo y lo pusimos de ejemplo aquel día, ese hombre hizo lo que se debe hacer y lo que nosotros deberíamos hacer también, ¿verdad? Teniendo la bendición de la fe del Cristo, ¿verdad? Compartirla de alguna manera con otros. Yo digo, hermanos, invitemos, ¿verdad? Y yo veo esto rebosante de invitados y me gozo, fíjense. Porque precisamente, hermanos, se trata de compartir. Mateo recién había sido llamado por el Señor. Y él no tenía idea profunda del mensaje, pero dijo, el Señor lo tiene. Entonces yo llevo a todos los que pueda aquí, a toda mi gente, ¿verdad? Para que ellos oigan también lo que yo voy a recibir. Eso es lo que usted y yo deberíamos hacer. Pero bien, el punto ese ya lo escudriñamos, ya lo meditamos. Pero mire la pregunta del versículo 11. Como el Señor llega ahí, él no tiene un concepto religioso de nosotros. Él no nos ve con los ojos del hombre. Él nos ve con los ojos de Dios. Y ante los ojos de Dios, todos somos pecadores y todos somos necesitados. ¿Verdad? El Señor dijo, cuando alguien le dijo, maestro bueno, ¿quiere ser para dar la vida eterna? Momento, ¿por qué me llaman bueno? Si me llaman bueno es porque consideras que yo soy Dios. Porque ninguno hay bueno, solo Dios. Ninguno hay bueno, solo Dios. No es que el Señor no le preguntó por qué me llama bueno, porque Él no se considera bueno. Todo lo contrario. Es que le preguntó, confirmándole de que, aparte de Dios, si Él estaba diciendo bueno al Señor Jesús, era porque lo consideraba el Cristo y porque lo consideraba el Hijo de Dios. Pero como la mayoría de personas religiosamente tenemos la mala costumbre, ¿verdad?, de dirigirnos a Dios de manera irrespetuosa y de manera poco consciente, ¿verdad? Ay, Señor, mi Dios. ¿Será que el Señor, que realmente el Señor es nuestro Señor y es nuestro Dios? Señor Jesús, pero ¿cómo lo estamos viendo? Él es nuestro Señor y nuestro Cristo. Padre Santo, dice la gente, ¿verdad? Y realmente su boca expresa lo que hay en su corazón. No solo es una expresión. Este hombre le dice, maestro bueno, pero no es que lo esté viendo como el Cristo. Y era nada más un halago, ¿verdad? Como cuando usted se dirige a una persona importante, ¿verdad? Usted es como una expresión de respeto, pero no de fe, ¿verdad? Y entonces el Señor le dice, bueno, si me llamas bueno, entendé esto, ninguno hay bueno, solo Dios. Entonces, partiendo de que todos somos pecadores, el Señor no rechaza al pecador. Amén, hermano. No lo rechaza. Precisamente él dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y además dijo, más adelantito, en este momento, en este tiempo, en esta ocasión, dice, yo no he venido a llamar justos, porque justos no hay, sino que yo he venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Amén. Entonces, pero veamos, mire el concepto del religioso siempre va orientado a escudriñar, a criticar, a juzgar. El Señor y el Evangelio no juzgan a nadie. Amén, hermano. El Evangelio no es un mensaje de juicio, no es un mensaje de condenación para la gente, es un mensaje de salvación. ¿Saben por qué? Porque condenado ya está todo el mundo. El Señor Jesús dijo, yo no he venido para condenar el mundo, si el mundo ya está condenado. Yo he venido para que el mundo sea salvo por mí.
Pero para que sean salvos, ahí está el detalle. No todos quieren ni todos creen. Porque hay gente que no quiere cambiar su estilo de vida. Hay gente que no quiere cambiar su camino cerrado. Dicen, no, es que yo creo que Saibaba viene de Dios y yo aquí me quedo. Yo creo que San Juan es la Virgen porque tiene falda y ahí se queda. ¿Verdad? Y yo creo que el Papa es el representante del Cristo en la tierra y ahí se quedan y no se mueven. Yo creo que María es la Madre de Dios y ahí se quedan y no se mueven. Amén. Entonces, el concepto religioso puede ser tan fuerte y muchas veces es más fuerte que la verdad de Dios en las personas. No es que la verdad de Dios sea menos fuerte, pero en las personas, como se cierran a su obstinación, a su fe obstinada, ¿sí? A su fe religiosa, a su fe humana, a su fe doctrinal de hombres, entonces hacen inválida la palabra del Señor. ¿Verdad? La palabra llega, la semilla llega y no brota. ¿Cómo va a brotar? Amén. Ahora, dicen esto, miren, cuando vieron esto los fariseos, vieron al Señor comiendo con todas las chumas, decimos nosotros, ¿va? Le di, miren, van a los discípulos, no van al Señor, ¿va? Van a los discípulos. Miren, ¿y por qué el jefe usted, el maestro, pues usted está siguiendo? Se sienta con un montón de sinvergüenzas y gente de mala reputación. Hay un montón de sinvergüenzas, ladrones, porque los publicanos eran considerados como ladrones, estafadores. Ya les dije por qué. Entonces van y le preguntan a los apóstoles, a los discípulos. Pero cuando se trata de acusar a los discípulos, aquí vemos lo contrario. ¿Sí? En el versículo 14, ya van y le preguntan al Señor. Señor, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Nosotros ayunamos, los discípulos de Juan y los fariseos ayunamos, ¿verdad? ¿Y esto, qué onda? Como decimos nosotros, ¿verdad? ¿Y esto por qué no? ¿Qué corona tienen que esto no? ¿Qué les pasa? Pues? Porque, hermano, vemos, como decía al principio, que esta práctica del ayuno ha sido una práctica mal interpretada, ¿verdad? Cuando Dios estableció el ayuno, hermanos, allá en la ley para su pueblo, lo estableció para un día del año, que era el día de la fiesta de la expiación. El día de la expiación. Un día donde se ofrecían sacrificios a Dios. Miren por el pecado del pueblo. Y se presentaba delante de Dios 2 machos cabríos. Uno donde al que le eran impuestas las manos y se digamos, transfería toda la culpa del pueblo a ese macho cabrío y se soltaba al desierto para que muriera. ¿Sí? Y el otro era sacrificado en el altar, en holocausto a Dios. Todo tenía que ver con el sacrificio de Cristo. Vea esto. Entonces, el ayuno que Dios ordenó decía: afligiréis vuestras almas. ¿Pero por qué las afligirían? Precisamente por el reconocimiento del pueblo de la necesidad del perdón de los pecados. ¿Se entiende? El afligimiento o la aflicción del alma delante de Dios era por el reconocimiento de la condición de pecado y de la necesidad del perdón. O sea, ellos oraban porque sabían que sobre el pecado de parte de Dios hay un juicio. Amén. Entonces ellos oraban porque no solo dejaban de comer, ¿me entiendes? Como mucha gente aquí que piensan que ayunar se puede ayunar trabajando. No tiene mucho sentido. Porque si usted va a trabajar, entonces coma, porque va a necesitar energía para trabajar. Y está aguantando hambre y está trabajando, le va a ir peor. ¿Verdad? No, ellos era un día de ayuno, ¿verdad? Desde la mañana hasta la tarde. Y que así se contaba el día, por cierto.
no comían nada, pero oraban delante de Dios y pedían y suplicaban por misericordia por sus pecados, por el perdón de sus pecados. Esa sola vez en el año el sacerdote entraba al lugar santísimo y llevaba la sangre de ese cordero que era, de ese macho cabrío que era sacrificado, y la esparcía frente al arca del pacto, que representa al Cristo. Una vez en el año, miren esto, por el pecado de todo el pueblo. Esa era la única vez que Dios pedía ayuno. Pero ¿qué sucedía y cuál había sido la práctica del ayuno antes de lo que Dios mandó? Y cómo esto posteriormente se tergiversó, se derivó en una práctica diferente. Amén. Entonces, sucede pues que todo lo que corresponde a las prácticas de ayuno establecidas como costumbre dentro del pueblo de Israel y dentro de la religión que ellos establecieron, ya tenían otros propósitos. Y era hermanos, venir delante de Dios por una situación muy difícil que la persona estuviera pasando. Conmigo, hermano. Allá. Estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿no? Recordemos el caso de, por ejemplo, el rey David. Cuando dice que Betsabé, que fue la mujer con la que él, tuvo que ver y que era casada y que mandó a matar al esposo de ella para quedarse con ella. Así, ¿verdad? En el nombre del Señor. Entonces, le nació un hijo de esa relación adúltera. Amén. Y el niño dice que enfermó, estuvo grave desde que nació. ¿Y qué hizo David? Dice que se vistió con un saco de yute, ¿me entienden? Porque eso es lo que, digamos, el equivalente. Silicio era unas vestimentas incómodas, rústicas, ¿verdad? Que eran como el reflejo de lo que había en el corazón de la persona, ¿verdad? Y ceniza, porque echaban ceniza en la cabeza. Entonces, y dice que no comió ni bebió mientras el niño estuvo enfermo, pidiéndole a Dios por eso. ¿Han comido, hermano? Entonces, esta práctica de ayunar para pedir a Dios por una situación difícil, ¿verdad? Fue una práctica, digamos, más de costumbre, una costumbre que se implantó entre los israelitas. Amén. Ahora, ¿era mala? No necesariamente. Amén. Porque hay un aspecto que debemos tener presente siempre. El propósito. Amén, hermano. El propósito. Cuando nosotros venimos delante de Dios y oramos y nos humillamos delante de Él, Él conoce el corazón. ¿Sí? Si para que mi comunión con Dios, si para que ese acercamiento, ¿verdad? Esa oración sea digamos, más cercana, sea más sentida, yo me tengo que aislar y privar de alimento. Eso Dios no lo ve mal. ¿Sabe por qué? Porque está hablando de un tiempo que se dedica para Él, para la comunión con Él. ¿Está conmigo, hermano? Por eso le digo que no tiene sentido la gente que dice que ayuna en el trabajo. Ese aguantar hambre por gusto. La oración o el ayuno y la oración deben ser como tiempos apartados para Dios. Porque el pueblo, hermanos, de Israel, en su historia, en los momentos en que tenía situaciones bien extremas, venían, dice, en ayuno y oración delante de Dios. Toda la gente. ¿Qué sucedió allá en Nínive? ¿Se acuerdan ustedes? No la tuve ahí, hermana, de la manada. Yo tampoco. Según la palabra de Dios. Según la palabra de Dios dice que
Estamos ancianos, pero no es para tanto. Para los que no fueron, para los que no saben, dice que Dios manda al profeta Jonás, ¿verdad? Y le dice, ve y diles que en 40 días Nínive será destruida. ¿Sí? Amén. Ese es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio en el sentido de anunciar el juicio sobre los pecados. Decirle a la gente que usted ya está condenado. Pero ahí viene en la reacción a ese mensaje. Y la reacción a ese mensaje tiene que ser que la persona se vuelva a Dios y clame por salvación. Y esa salvación la da el Cristo. Amén. Entonces, en ese sentido, el mensaje del Evangelio siempre va a llevar al Cristo. No puede ser de otro modo. Amén. Ahora, ¿y qué dice que pasó? El Jonás primero se puso rebelde, ¿verdad? Como todos nosotros. Se puso bayunco, ¿verdad? Y no quería ir. ¿Y sabe por qué no quería ir? Mire esto, hermano, qué triste. Cuando nosotros no entendemos el propósito de Dios, cuando no estamos alineados a la voluntad de Dios. Este hombre dijo, no, yo estoy aburrido de que el Señor dice, le voy a juzgar, y después lo termina perdonando. No. Ay, mejor que lo mate de una vez, no le voy a decir porque de todos modos en 40 días lo va a destruir. Amén, hermano. Como cuando nosotros decimos, ¿para qué le voy a dar el evangelio a esta? Si de todos modos ni va a creer. Y usted, ¿cómo sabe? No se ha metido. No se hemos metido en eso. No andemos haciendo el trabajo de Dios antes. Amén, hermano. Vale. Ahora, ¿pero qué dice que sucedió? Mira esta gente. El bendito profeta, después de que se lo tragó un gran chipolo, una pez, ¿verdad? Y pasó 3 días y 3 noches en el vientre del pez, dice que al final lo arrojó en el mar. Y de ahí de ese mar, hermano, sí que parece que como que el tal Nínive estaba cerquita de la playa. No, hermano, estaba como a 150 kilómetros. Pero como ya estaba ahí y tenía el mandato, se echó el gran viaje, que no sé si son 150 kilómetros menos, pero estaba lejos de ahí. Estaba a kilómetros de ahí. ¿Vos ves que hubiera sido 10 kilómetros? Caminar 10 kilómetros, hermano. Y en zona desértica, no es para contentarse, no es para ir como la hormiguita. Voy para la escuela, no, hermano. Sino que es un camino pesado, pero fue. Y como iba bravo, y como iba de rebelde, mire, hermano, dice que atravesar Nínive tomaba un día de camino. Y él iba al matar los cabalitos, ¿me entiendes? Sin agregarle, hermano. Dentro de 40 días, Nínive será destruido, dice el Señor, y caminando. Dentro de 40. Ay, así le alcanzaban a oír, ¿no? ¿Está conmigo, hermano? Pero como la gente lo veía medio raro, tiene talla de profeta, ¿verdad? Entonces le pusieron oído. ¿Y qué dice este macho? Hasta se acercaba. Cuando se acercaba, más bajaba la voz, pero le alcanzaron ahí. El asunto es que dice que llegó a oídos del rey. No digo este volado. Este volado es cierto, porque de que somos buenas piezas, no. Aquí todos estamos en el mismo barco, todos somos un atajo de sinvergüenza y pecadores. Así que no, dijo, vaya, por decreto, van a ponerse todos ahí, no nadie va a comer, hasta los animales. Y los animales bravos nosotros queremos. Pero el asunto es que, vea esto, hermano, decretó ayuno. Está conmigo, hermano. Y Dios no dijo que estaba mal. ¿Se entiende? Si nosotros, como digo, tomamos la práctica del ayuno, no como para pedir para mis deleites, como dice el apóstol Santiago, ¿verdad? Pedimos mal para nuestros deleites. Igual lo podemos hacer en un ayuno. Señor, le voy a ayunar porque me salga el trabajo. No. Orar, pues, y preocúpese por calificarse, por trabajar, pero no le esté pidiendo a Dios, no esté ayunando para que Dios le dé un trabajo. Me dijeron que hiciera 7 ayunos para que mi hijo salga de la cárcel. No, deja de estar perdiendo el tiempo. Coma bien, ¿verdad? Y si el delincuente que está ahí no es delincuente, si el hijo que está ahí no es delincuente, va a salir. Y si es delincuente, la va a pagar. Por más que usted ayune.
¿Entiendes? Entonces, pero digo que el propósito es importante y dice que el pueblo se unió. Y todos ayunaron, desde el más pequeño y hasta los chochos y los gatos y todas las vacas. No comieron. Entonces dice el Señor, eso es lo que agrega. Es decir, el ayuno no debe servir para otras cosas más que para un mayor acercamiento a Dios. ¿Sí? El Señor no dijo, no, conmigo ya no van a ayunar. No. En la lectura que tenemos dice, pero vendrán días cuando el esposo le será quitado. El Cristo fue quitado de medio de los discípulos y está en el cielo. Amén. Y que no es que estemos solos, pero vamos a necesitar esas herramientas espirituales para una mayor comunión con el Señor, para un tiempo en el que buscamos de mejor manera su presencia. ¿Se entiende esto, hermano? Ese es el propósito correcto. Mire, David oró para que el bichito no se le muriera y se le murió, porque no era un propósito correcto. El niño, papá, y me está corrigiendo el corrector de Google. Pues aquí por el auricular estoy recibiendo los mensajes. No es ese bichito, es ese niño. Va. Aquí nosotros bichos le dimos a los niños. ¿Cierto? Entonces, y vemos, por ejemplo, que hubo ocasiones en las que el pueblo de Israel utilizó esta práctica para pedir al Señor la guía. Veamos en Jueces 20, 26, por favor. Jueces 20, 26. Hay algunos por aquí que no quieren oír hablar de los jueces, pero así se llama el libro. Estos de Israel estaban en guerra con la tribu de Benjamín. Y la tribu de Benjamín le había hecho una gran matazón. 18,000 hombres había matado. Mire qué tal. Pero dice aquí, mire el versículo 26. Le hago corta la historia ahí como el contexto. Entonces subieron todos los hijos de Israel, está conmigo, hermano, y todo el pueblo. Mire, por favor. Y vinieron a la casa de Dios y lloraron. Y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche. ¿Para qué? Para que el Señor les bendijera, para que el Señor les diera un mejor año. No, hermano. Dice, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. Mire esto. El ayuno no puede estar fuera del contexto de la obra del Cristo. Los holocaustos, los sacrificios hacen referencia a la obra de Cristo. Amén. Fuera de ese propósito, todos los ayunos son por gusto. Ayune usted para que sus cultivos sean buenos y le van a salir mal. O le van a salir como Dios quiera que tenga que salir, pero no porque usted ayune. ¿Sí? Ayunemos para que oremos y ayunemos para que no entren los plagas y todo lo demás aquí. Tiene que ser dentro del propósito de Dios. El Señor dijo que habrían peces, sapos y todo. ¿Y para qué oramos en contrario, no? ¿Por qué vamos a ayunar y vamos a orar para que se detenga algo que Dios dijo que debe pasar? Esa es la gran ignorancia. ¿Por qué cree que a la gente no le gusta el mensaje del Evangelio y la palabra correcta del Cristo? Porque les dejen en el aire sus doctrinas de hombres, hermanos. Día Nacional de Oración para pedir al Señor para que el COVID termine. Va. ¿Y cree usted que el Señor oyó todas esas oraciones? Y hay muchos que hasta ayunaron. Y ayunaron también a la fuerza porque no había comida. Ahora, dice 27. Mire, por favor. Versículo 27. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová pues el arca del pacto de Dios estaba ahí en aquella. Miren, vinieron delante del Señor, pero por medio del Cristo. El Cristo está representado en el arca. Entonces, pero digo, tienen que ser propósitos de bien en relación con la obra de Dios. Si usted ora para cualquier otra cosa, mejor coma, hermano, ¿verdad? Y si no tiene para comer, pues ayune, pero no. Pero hágalo para rebajar, no para jactarse. Ahora, como estos
más adelante, los religiosos se formaron sectas, ¿verdad? Y entre esos surgieron los fariseos, los saduceos y todos los feos que estaban en el tiempo de eso. Entonces, estos tomaron la práctica del ayuno, pero de manera religiosa, ¿verdad? Y como digo aquel fariseo, yo ayuno 2 veces o 3 veces a la semana. Creo que eran 2 veces a la semana, era bastante. O sea, Dios decía una vez al año y estos 2 veces a la semana estaban ácidos, estaban pesados. ¿Por qué? Porque no lo hacían, mire hermano, no lo hacían por buscar a Dios. 2 veces a la semana. No lo hacían por buscar a Dios. No lo hacían por humillarse delante. Lo hacían para jactarse. ¿Cuántas veces hay que ayunar, señor rabino? Son 2 veces a la semana, ¿verdad? Y tienen que hacer aquí, tienen que hacer allá, y yo lo hago, ¿verdad? Como decirles aquí, miren, ustedes son ¿cuántos cultos a la semana, hermano? ¿Verdad? Ellos saben cuántos son. Tienen que venir a todos. Y usted diga, yo voy a todos. Miércoles, viernes, sábado, domingo. Ya estoy. ¿Verdad? Pero si usted lo hace por un compromiso social, por un compromiso congregacional, y no lo hace con el verdadero deseo de su corazón de buscar al Señor, eso es algo que no vale. Y entonces así le pasaba eso. Esto ayunaban, pero era para adaptarse, era por cumplir lo que sus maestros y los rabinos les enseñaban. No lo que Dios manda, ni por el propósito que Dios manda. Entonces le dicen así, miren, versículo 8, vamos a cortita la introducción. Nada que ver. Le dicen al Señor en Mateo 9:14, ¿por qué tus discípulos dicen, por qué los discípulos de Juan y nosotros ayunamos muchas veces? Que nosotros somos buenos. Y tus discípulos le dicen al Señor, esto es por gusto, ¿verdad? Son unos grandes sinvergüenza, ¿verdad? Y dice, y tus discípulos no ayunan. Y esta pregunta, mis amados, fíjense bien, fijémonos bien, por favor. Esta pregunta la hacían como una forma de arrogancia religiosa. Como queriendo decir, bueno, y no que se supone que vos sos el Cristo, pues. Y que se supone que estos son tus discípulos. ¿Y por qué no muestran su devoción? ¿Por qué no no tienen prácticas que deberían tener? Eso es según el criterio de ellos. Mira nosotros, ¿verdad? 2 veces a la semana ayunamos. Ahora, y le dice el Señor en el versículo 15, dice, es que ellos no tienen necesidad de ayunar ahorita, porque yo estoy con ellos. Amén, hermano. Veamos esto en un contexto ya aplicable a nuestra realidad como discípulos de Cristo. Si nosotros estamos con el Señor Jesús, ¿sí? Si Él está con nosotros, realmente está conmigo, hermano, el ayuno no sería necesario. ¿Se entiende? Porque lo que buscaba el ayuno era la comunión con Dios, pero esa comunión la tenemos. Ahora, ¿por qué digo el Señor, después que yo les haya quitado, van a ayunar? Es por nuestra debilidad, hermano. Es por la debilidad de nuestra carne, por nuestra naturaleza humana que es débil. ¿Me explico? Y que necesitamos realmente, muchas veces, en muchas ocasiones, doblegar esa percepción de nuestra carne, que es una percepción sensorial, que nos guiamos por los sentidos, ¿verdad? Si el día está oscuro, ¿qué pasa? ¿Cómo nos sentimos? Si amanece todo nublado, ¿verdad? Y todo oscuro, y como que va a llover, ay, qué feo amanecer, y nos afecta. Y que nuestros sentidos están afectados por lo que nos sucede, ¿verdad? Y así, les puedo poner varios ejemplos, pero el punto es que es porque nuestros sentidos nos afectan. E igual sucede con las circunstancias de la vida que nos toca pasar. Enfermedades, necesidades, todo. No agobien, hermano, no doblegan.
Aparte que el Señor nos dijo que no es que usted y yo con la fe del Cristo íbamos a andar en caballito blanco ahí y sin ningún problema entre nubes de algodón. No. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor. Entonces la aflicción no la quitamos. Además el Señor allá en el Antiguo Testamento dijo, cuando pases por el fuego, no te vas a quemar. Ah, ¿cómo así? Y no es que me vas a librar del fuego. No, no te va a quemar, pero tenés que pasar. El calor lo vas a sentir, pero lo bueno va a ser que no te va a quemar. Y si pasas por la agua, ay, que no me vas a librar de las inundaciones. No, te voy a librar de que no te ahogues. Ahí vas a pasar, mira, sacando la nariz, pero no te vas a ahogar. Pero vas a pasar, ¿se entiende eso, hermano? Entonces es lo mismo. Dice el Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Ahora, como en ese contexto de nuestra exposición a las vicisitudes y a los problemas y a las circunstancias del mundo, que no son sencillas, hermano. Supóngase en el tiempo que tuvimos aquí con el conflicto delincuencial. Era realmente un agobio, una carga, ¿verdad? Y estábamos con aquella cuestión de que si nuestros hijos salían, qué les podía pasar, etcétera, ¿verdad? Que no se sabía, usted salía por ahí, llegaba a un lugar que no conocía, iba a comprar y de repente le aparecían ahí preguntándole de usted, ¿verdad? Yo del cielo, ¿no? Pero el asunto es que toda esa situación, o a veces hay ambientes de guerra, está conmigo, en países, ¿verdad? Y si usted y yo estuviéramos, por ejemplo, en un país en guerra, donde de repente caen los puntazos, ¿verdad? Los bombazos, y usted no sabe si le va a caer a usted, va a ser el sorteado. Claro que usted va a estar con el corazón en la mano. ¿Y qué va a producir eso? Una necesidad de una fortaleza espiritual, ¿verdad? Entonces eso nos debe llevar a buscar al Señor. Y entonces ahí es donde la práctica del ayuno, ¿verdad? El Señor no la condenó en su pueblo por el motivo correcto, ¿verdad? ¿Se acuerdan de que ellos lloraron delante del Señor todo el día? Dice, y ayunaron para pedirle al Señor la guía sobre qué hacer. No era para que les mandaron un rancho en la playa, o que les diera un carro. No estoy dando a entender, hermano. Entonces, por eso es que estos, cuando el Señor les dice que miren, ahorita yo estoy con ellos, ahorita ellos están felices conmigo y no necesitan ayunar, porque yo soy Dios y estoy con ellos diariamente. Pero cuando yo no esté con ellos físicamente, van a necesitar, por su debilidad, ¿sí? Van a necesitar en algunos momentos ayunar. ¿Y qué hicieron la iglesia, los discípulos ya del Nuevo Testamento? Los creyentes que creyeron en el Evangelio. Hechos 13:2, veamos. Ahora, mire, es que la iglesia del Cristo, ¿verdad? Ya los creyentes como tales, constituidos ya como iglesia, después de que el Señor ascendió, no es que no ayunaron. Miren lo que dice aquí. Vamos a leer desde el versículo 2. Dice, ministrando estos al Señor, es decir, estando, compartiendo la palabra, ¿ok? Orando y ayunando. Miren esto. Estaban reunidos en la iglesia de Antioquía, ¿verdad? Profetas y maestros, y dice ahí de los nombres. Y esto dice ayunar, orando, ministrando al Señor y ayunando. Ahí está, ¿bien? Había un propósito de esa oración y de ese ayuno. Amén. Dice, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. Se da cuenta que el ayuno en la iglesia y en los discípulos del Cristo tiene que ser con propósitos para la obra de Dios. Óyeme, si usted y yo estamos claros de la necesidad que hay de la evangelización mundial, empezando por nuestro Jerusalén, que es este lugar donde estamos, esta colonia, y luego sus alrededores, y luego los departamentos del país, y luego
fuera del país, si estamos conscientes de esa necesidad y realmente queremos ser guiados por el Espíritu Santo para hacer esa evangelización mundial, que lo necesitamos, amén, deberíamos como iglesia ayudar por eso. Definir un tiempo de ayuno, reunirnos y ayunar, ¿verdad? No es que nos vamos, mire, vamos a hacer ayuno hasta las 12 y a las 12 tenemos un gran banquete. Es de Bayuncá. Entonces, deberíamos, la iglesia de este tiempo, la que tiene el evangelio y la revelación de Jesús como el Cristo, deberíamos ayunar por esos propósitos. Porque la iglesia primera lo hacía para los propósitos de evangelización. Ellos oraban, ¿y por qué ayunaron y oraron? Señor, necesitamos llevar tu evangelio. Indícanos a quién vas a enviar tú. Eso deberíamos estar orando, usted y yo, hermanos. Y toda la iglesia en general que tiene la fe del evangelio y la revelación de la fe en Jesús como el Cristo, debería estar ayunando y orando por eso. Para que Dios mande a los obreros. Para que Dios levante y nos indique quiénes van. Porque se supone, mire, hermano, que usted y yo nos estamos preparando y el Señor nos está capacitando para eso, hermano. Si usted está siendo instruido, ¿cuánto tiempo tiene de estar siendo instruido en el evangelio? Haga cuenta usted los añitos. Pues entienda que no es para que usted se gradúe de gran conocedor del evangelio. Es para que vayamos y demos testimonio a donde el Espíritu Santo nos envíe. Entonces esto dice, orando al Señor. Dijo el Espíritu Santo, ahí confirmo. Ahí obtuvieron el resultado de ese ayuno y de esa oración. Apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra, para lo que los he llamado. ¿Ok? Y dice el versículo 3. ¿Qué pasó? Ahora ya el Señor dijo quiénes van. Pero siguieron orando y ayunando. ¿Para qué? Miren. Entonces, habiendo ayunado y orado, después de haber ayunado y orado por ellos, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Y qué produjo esos viajes misioneros del apóstol Pablo? Produjo la expansión del evangelio en toda Asia, en una región bien amplia en el antiguo tiempo. Amén, hermano. Entonces, pero, como digo, ahora veamos Hechos 14:23, otra cita que habla de que la iglesia primera tenía como costumbre orar, pero para la obra de Dios. ¿Me oyó? Obra de Dios, no para otras cosas. Aquí está hablando de la constitución de ancianos o de ministros en las iglesias en las que Pablo constituyó. Dice el versículo 23 del capítulo 14 de Hechos. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Amén, hermano. El uso correcto es el que debemos entender, del que el Señor habló. Amén. El uso correcto es precisamente para la obra de Dios, cuando dijo, entonces ayunarán, pero ayunarán con propósito. No ayunarán por cualquier cosa. Si están afligidos, van a orar y van a ser fortalecidos. Pero el ayuno específicamente, el ayuno no es para pedir por una aflicción, hermano. Tampoco por una enfermedad. Si usted está enfermo, mejor coma. Trate de comer aunque no tengamos. No ayune. Señor, estoy ayunando para que me salga. Hombre, papito, come. Que parte de tu recuperación es que no te debilites más, ¿verdad? Deja de ayunar. Come. Ya yo me voy a encargar si te sano o no te sano. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Y si estamos en una tribulación, pues entonces dice, sufridos en la tribulación, vamos a sufrir la tribulación, pero orando y confiando en el Señor, vamos a salir. Pero el ayuno específicamente es para los propósitos de la obra de Dios. Aquellos allá dicen que llegaron al templo y estuvieron delante del Señor todo el día y delante del arca del pacto del Señor. ¿Para qué? Para un propósito específico, no para asuntos personales. Amén, hermano. Ahora, en los versículos
regresemos ahí, por favor, a Mateo 9. En los versículos 16 y 17 tenemos en la explicación de por qué el Señor está mandando y aclarando esto a los que le preguntaron y a nosotros que somos sus discípulos. Dice los versículos 16 y 17 del capítulo 9. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la altura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conserva. Hermano, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Miren, les dice el Señor, ustedes están queriendo hacer válidos los conceptos del antiguo pacto y las prácticas del antiguo pacto de una manera religiosa. Pero, dice el Señor, les aclaro que mi mensaje, el mensaje del Evangelio, es el mensaje del nuevo pacto en el sacrificio del Cristo. ¿Qué dijo el Señor Jesús cuando celebró la cena con sus discípulos? Este es el nuevo pacto en mi sangre. Amén. La fe en el Cristo, en la persona del Cristo y en su obra es el pacto de Dios, el nuevo pacto. Amén, hermano. Entonces les dice el Señor, miren, ustedes se han quedado con el antiguo pacto, pero de una manera religiosa. Porque si bien el antiguo pacto les mandaba a hacer ayunos, no eran los ayunos que ustedes están haciendo. El ayuno que Dios mandó, les dice, era para humillarse delante del Señor y para pedir perdón por los pecados. Pedir misericordia por los pecados. Amén. Pero ustedes, ¿para qué lo están haciendo? Solo para verse bien delante de los hombres. Solo para cumplir un ordenamiento religioso. Amén, hermano. Entonces, miren, en algún momento allá en el antiguo tiempo el pueblo de Israel venía y ayunaba. Y miren lo que les dice el Señor. Vamos a Zacarías 7:5, por favor. Zacarías 7:5. Me anda escondiendo su pantalla. Pero si alguien no tiene, que me lo lea ahí con voz de campo. Zacarías. Habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Pausa. Mire lo que le dice el Señor. Y aquí es donde usted y yo, hermanos, tenemos que tomar enseñanza. El pueblo oraba y ayunaba delante del Señor en los 70 años en que estuvieron en cautiverio, porque está hablando del tiempo del cautiverio. Pero ¿sabe qué? No lo estaban haciendo para el Señor. Lo estaban haciendo como un evento, ¿entiendes? Como los que abundan ahora en este tiempo. ¿Se han fijado un montón de eventos, entre comillas, cristianos? Se reúnen el montón de pastores, ¿verdad? Y declaramos y oramos por la nación y todo lo demás. ¿Será que realmente están orando a Dios y conforme a la voluntad de Dios? Este día es decretado el Día Nacional de Oración. Oremos, ¿verdad? Por el país, oremos por los gobernantes, y oremos, ¿verdad? Porque es día de oración. Y el otro año va a ser otro día de oración. La misma fecha. Vamos a orar. Así habían quedado 70 años ayunando y orando. Sí, pidiendo al Señor, pero no con la sinceridad del corazón, no con el deseo, con la honestidad de buscar al Señor y de buscar su voluntad. Seguían siendo rebeldes aún estando ahí en cautiverio. Y seguían viendo la obra de Dios como religión, como ritual religioso. Vamos a hacer un culto, hermanos.
Y los cultos ya no son para Dios, son para la gente. Y son para los pastores, porque ahí el que más se luce es el pastor, el profeta, todo falso, ¿no? Falso pastor, falso profeta, falso maestro, falso apóstol y falso evangelista. Porque al Señor es al último que menciona. Yo estuve en una campaña, hermano, donde ni una sola vez de un apóstol, entre comillas, ¿no? En aquel tiempo que estábamos medio extraviados, ¿no? Pero que el Señor de ahí nos sacó. Que venía de Argentina. El apellido tenía medio raro, ¿verdad? Y él era raro también, pero óyeme, vino solo a ministrar ahí, a tirar a la gente y que no sé qué. Pero no mencionó así, se lo garantizo, así se lo aseguro. Y si hubiera grabación de ese evento, no mencionó al Señor Jesús en un solo momento. Y el Señor nos está diciendo. Dice el Señor, volví a leerlo, por favor. Habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Lo establecieron como regla, ¿se da cuenta? En el quinto y el séptimo mes, hermano, vamos a ayunar y a orar este día. Es que mire, el ayuno y la oración no puede ser algo impuesto como una norma eclesiástica. Tiene que salir del corazón del pueblo. Amén. Tiene que haber realmente un deseo que se vuelva general para todos. Y un mismo propósito es decir, hermanos, oremos por esto. Hermanos, ayunemos por esto. Pero no ayunemos en la casa, ayunemos aquí. ¿Se entiende? Porque cuando se ayuna, no se ayuna solo para aguantar hambre, se ayuna para orar, para tener comunión con el Señor, para ministrar la palabra. Es decir, que mientras ayunamos, mientras oramos, va a haber tiempo en que vamos a la palabra y vamos a meditar en la voluntad del Señor. Amén. Ahora, dice el Señor, ¿lo hicisteis para mí? Pregunta el Señor, hermano, por favor. ¿Verdad que pregunta? Esa es la pregunta que pesa ahí. Dice Señor, cuando ayunasteis y orasteis estos 70 años en el mes quinto y en el mes 7, lo habéis hecho para mí. Eso le está preguntando el Señor a los que se dicen iglesia ahora y a los que practican ayunos para pedir por cosas, por las que sea. ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo está haciendo usted para Dios? ¿O lo está haciendo para pedir para sus deleites y para sus intereses? Eso no es ayuno. Y eso Dios no lo recibe. Amén. Isaías 58, rapidito. Ya vaya bien. Es que Zacarías cuesta sacarlo. Isaías 58. Miren lo que dice el Señor hablando del ayuno que el pueblo practicaba. Versículos 3 y 5. Pregunta el Señor, ¿por qué? Dicen, ayunamos y no nos hiciste caso. Está diciendo el Señor, miren, ustedes dicen, ¿por qué ayunamos y no nos hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué aunque ayunamos y nos derramamos, ¿verdad? Delante de ti, nos humillamos? Señor, ¿por qué no te diste por entendido? ¿Por qué no nos contestaste? Mire lo que dice, responde el Señor. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y seguís viviendo y obrando de manera impía y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis. Vamos. ¿Se da cuenta? Eso no lo tome en cuenta, Señor. Aguantó hambre por gusto para terminarse peleando con la gente y herir con el puño y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy o así para que vuestra voz realmente sea oída en los ángeles. Es decir, que todos los ayunos y todos los propósitos, hermano, hay que dejar el aire. Pura aguantada de hambre. Amén. Y pura jactancia para el que lo hace después de decir, yo he ayunado, como aquel loco que dijo que había ayunado 41 días.
y 41 noches. Un día más que el Señor le ganó al Señor Jesús. Semejante soberbio y semejante inflado. No, pero dice que era siervo del Señor. ¿Saben de cuál? Dígame, bástele al discípulo, dice ser como su Señor. No querés ser mejor que el Señor. Amén. El verdadero discípulo, ¿verdad? Ahora, miren, pero aquí mismo el Señor dice, es que el ayuno que yo pido no es ese. Mire lo que dice el versículo 6. Veamos desde el versículo 5. Dice, y pregunta el Señor, ¿es tal el ayuno que yo escogí? Que de día fríe el hombre su alma y incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Es eso el ayuno que yo pedí? No, dice, si es ustedes se lo han inventado. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? Es que el ayuno dice que yo he escogido, dice el versículo 6, es desatar la ligadura de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Ese es mi ayuno. Oigan, el verdadero ayuno tiene que ver con propósito de salvación, de que nos preocupemos por la gente, hermano, que está atada por el diablo. Mire, desatar las ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados. ¿Cómo la gente puede ser salva de la potestad de Satanás, de la potestad del pecado y de la potestad de la muerte, bajo la que están aún voluntariamente? Solo con el mensaje del Evangelio. Entonces, más que ayunar, debemos preocuparnos porque el Evangelio alcance a esas personas. Por eso es que la nueva iglesia allá en el libro de los Hechos oraba porque Dios mandaba siervos y para que el mensaje llegara a lo más lejos posible. Y eso es el propósito de Dios en el ayuno. ¿Se da cuenta que no son? Sí. Mire, Dios dice, Señor, y ustedes se han inventado venir allí y me, ay, Señor, aquí estamos, parecemos por dioseros, ¿verdad? Con el saco ayute. Nos estamos humillando. No, hombre. Si hay gente que solo cuando ayuna es humilde y el resto del día una gran soberbia, el resto del tiempo. Ay, hermano, estoy en ayuno, Señor. Estoy en ayuno para dejar la cara de esta caja. Estoy en ayuno, Señor. Perdóneme que no le pueda atender. Llegue otro día y le van a sacar el cuerpo. Porque no es para Dios. Porque es para sí mismo. Amén. Si ustedes hacen esto, dice el Señor, versículo 8, van a hacer su luz como el alba y su salvación se dejará ver pronto e irá la justicia de ustedes delante de ustedes y la gloria de Jehová será su retaguardia. ¿Ah? ¿Se da cuenta? Los propósitos correctos. Esto, hermanos, como digo, el Señor lo aclara y dice, miren, es que si ustedes están queriendo tomar prácticas de la ley y queriendo adaptarlas a la fe del Evangelio, están perdidos, familia. No encaja. La fe del Evangelio, la fe del nuevo pacto no encaja con las, oigan, no con la ley misma, sino con las prácticas humanas, las prácticas religiosas derivadas de la ley. ¿Me explico? Porque Dios no mandó a hacer ayuno de la manera que ellos lo practicaban. Pero ya lo tomaban como una norma y querían adaptar eso a la fe del Cristo. No, les digo, eso no tiene que ver conmigo. No pueden poner remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Ni echar vino nuevo en odre viejo. No encaja. El paño nuevo va a tirar del viejo y se va a romper más. Y el vino nuevo va a reventar el odre viejo. Las viejas estructuras, los viejos conceptos humanos no encajan con la fe del Evangelio y la enseñanza del Evangelio de nuestro Señor Jesús. Si hemos creído que Jesús es el Cristo, entendamos lo que Él dijo. El ayuno que yo he escogido, dice, es quitar las ataduras, liberar a los oprimidos. Hoy ayuden por eso. Vengan delante del Señor y humíllense pidiendo la guía del Espíritu Santo para que el Evangelio sea predicado y para que los levante a ustedes, a los que tengan que levantar. Amén. Y no estoy enojado. Amén, así es. Y dice el Señor Jesús, por eso es que el Señor Jesús, y con esto cierro, vámonos a Mateo 6, 18. Por eso es que el Señor, y esto ya lo estudiamos, ¿verdad? Cuando instruyó a los discípulos a ayunar, dijo, miren, tampoco cuando ustedes ayunen, vayan poniendo cara de
enfermos, ¿verdad? Y cara de sufrir. No, dice, es que si ustedes ayunan, háganlo para el Señor. Y háganlo en su corazón, ¿verdad? Es el día cuando más se tienen que bañar y ponerse bonito, pero porque la aflicción no está en la cara, hermano, no está en el cuerpo. La aflicción tiene que estar en el alma. Si yo estoy ayunando por un propósito de la obra de Dios, aunque mi cara y mi cuerpo sean hermosos, no parezcan bien, ¿verdad? Y dice el Señor, no le pongan cara de víctima, no. Dice, pero en el corazón hay una carga. ¿Sí? Eso es lo que el Señor, eso es lo que el Señor nos manda a hacer. Amén, amado. Rompamos toda estructura antigua, hermano, toda estructura religiosa, todo concepto que en algún momento aprendimos, ¿verdad? Porque muchos aquí tenemos varios añitos, ¿verdad? Hemos pasado por varias iglesias, de seguro, por varias congregaciones y varias enseñanzas erróneas. Aquí está la enseñanza del Cristo. Atendamos a ella y entendamos cuál es el propósito del ayuno del Señor. Amén, amados. Pónganse de pie conmigo hoy, sí. No queden sentados, para que esté un ratito. Y oremos para dar gracias al Señor. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, bendito seas por siempre, bendito tu nombre. La honra y la gloria son tuyas, Señor. Gracias, Señor Jesús, por instruirnos respecto al verdadero propósito del ayuno para tus hijos. Señor, ahora que tú estás a la diestra del Padre, podemos y tenemos la libertad, Señor, de venir delante de ti y tener tiempo de oración y de apartarnos, de abstenernos de alimentos temporalmente, Señor, pero para pedir para tu obra, Señor, y para el cumplimiento de la evangelización mundial. Señor, que lo hagamos así y que desechemos todo concepto religioso, Señor, pensando que es aplicable y que te agrada. Y tú has dicho, ese ayuno no es para mí, ese yo no lo recibo. Señor, gracias por enseñarnos y por ministrarnos tu palabra en esta hora. Por Jesús el Cristo, nuestro Señor y nuestro Redentor, lo pedimos y agradecemos. Amén y amén. Demos un aplauso al Señor.